Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos con nosotros a Henry Ramos Ayub. Él es el secretario general de Acción Democrática, y precandidato por ahora a la presidencia de la República, ¿no? ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo te va? Bienvenido. No voy a caer en provocaciones hoy. No, no, estamos hablando de la campaña. Hoy se anunció ya una fecha, por cierto, vamos a arrancar por allí. Esta fecha tentativa, pues el primer cuatrimestre de este año, antes del 30 de abril serían las elecciones, ¿no? Sí, Cuidado si ese día que cae domingo, ¿no? El 29. A 29. Diosdado Cabello en la intervención que acaba de hacer hace unos minutos. Y mira, lo más curioso, y yo creo que esto es lo que hay que destacar, fíjate el talante poco democrático del gobierno, que lo que debería ser un anuncio en cualquier país democrático, proactivo, convocante, etcétera, aquí se anuncian las elecciones como represalia. Fíjate que en el decreto, en el decreto que propone, habla de las sanciones a los funcionarios, como que si la oposición venezolana tuviera discrecionalidad sobre la aplicación o el levantamiento de sanciones. Entonces dice, bueno, esta es una represalia. Como fuimos sancionados, elecciones para tal momento, para tal fecha. Entonces, mira, eso de suyo, hecho así y en estas circunstancias, es verdaderamente preocupante. No es una convocatoria electoral, habiéndose vencido, porque esté por vencerse el periodo del presidente de la República, diferente a las elecciones anteriores donde se convocaban las elecciones, por cierto, las de gobernadores tardíamente, porque las autoridades tenían su periodo vencido, los gobernadores y los alcaldes, sino que aquí se anuncia la celebración de elecciones en un lapso inminente como una represalia a consecuencia de la aplicación de sanciones. Y que, por cierto, tiene otra cola. Que es que el gobierno dice de una vez, tanto que se esmeró en que se hiciera un diálogo, en que se convocaran las reuniones en República Dominicana. Que ese era un tema esencial que estuvieran presentes 4 cancilleres y de repente dice, bueno, como hay represalias, una patada a la mesa. Que, por cierto, uno de los ítems, quizá el más importante para el gobierno en esas negociaciones o en esas conversaciones o en ese diálogo, se le puede poner la palabra que quiera, estuvo precisamente la gestión para el levantamiento de las sanciones. Ahora, pero insisto en el tema, el que se apliquen las sanciones o se levanten, el hecho en sí no puede ser utilizado como una especie de represalia para convocar las elecciones, que ese es el contenido, ese es el mensaje definitivo de lo que ha anunciado hoy Diosdado Cabello. ¿Es la muerte del diálogo eso, de la negociación política? Bueno, mira, yo no sé cómo evaluar estas circunstancias. Son ellos mismos quienes han dicho que si se aplican sanciones, pues no concurren más al evento. Allá los cancilleres que están concurriendo, los 4 cancilleres, Rodríguez Zapatero, el presidente de República Dominicana, el canciller dominicano, Miguel Vargas, que evalúen. Ahora, fíjate, hay otro hecho que creo que es importante destacar, y es que el Consejo Nacional Electoral queda como un ejecutor de órdenes en la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, mira, bueno, ya sabemos que nosotros no estamos en una democracia, ¿no? Ya sabemos todos los poderes públicos puestos al servicio del Ejecutivo, incluso esa Asamblea Constituyente, que como todos sabemos se convocó y se eligió de ellos con ellos. Pero bien, la Asamblea Constituyente, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Defensoría, en fin, todo, el Consejo Nacional Electoral, todo puesto al servicio de las órdenes del presidente de la República. Entonces, ¿quién, por ejemplo, puede creer que en este país hay equilibrio funcional o independencia de los poderes públicos? Todo el mundo sabe que el único poder público, por cierto, de elección popular y no vegetable, con una concurrencia electoral sin precedentes, que fue la Asamblea Nacional, mediatizada o minimizada por estos poderes subalternos, porque o por vía de sentencia o por vía de decretos de esa constituyente han hecho nugatoria la voluntad popular que se expresó para elegir a esa asamblea. Por cierto, entre las conjeturas y las cosas que se especularon hoy, que podrían ser anunciadas por la asamblea de Maduro, estaba la eventual disolución de la Asamblea Nacional, cuyo periodo no se ha vencido, porque la Asamblea Nacional apenas comienza su 3er año de vigencia y tiene 5. También se había corrido la especie o la voz de que eventualmente podrían disolver la Asamblea Nacional, que es un poder electivo, cuyo periodo no se ha vencido todavía. Pero bueno, eso no ha ocurrido hasta ahora. Claro. Fíjate, pero ya esta fecha de elecciones
establecía, bueno, este primer cuatrimestre, aunque la resolución dice que le corresponde al Consejo Nacional Electoral fijará la fecha correspondiente en acatamiento del mandato de la ANC, pues eso pone de carreras a la oposición. Ya estamos terminando el mes de enero. Si las elecciones son en el último día de abril, por ejemplo, que sea posible antes del 30, 29, pone a la oposición a la carrera para escoger sus candidatos. Pero mira, a reserva de pronunciamientos posteriores sobre el proceso electoral presidencial, todos los factores de la oposición que hemos dicho, y no de ahora, sino desde julio del año pasado, cuando suscribimos el documento que anunciamos al país, donde se contemplaban los lineamientos del futuro gobierno, etcétera, etcétera, que el candidato sería escogido en elecciones primarias. Y la oposición está en capacidad de hacer sus elecciones primarias en 4 o 5 semanas y organizarlas. Por supuesto, digo, tenemos que honrar ese mandato porque todas las organizaciones políticas, incluso más allá de las organizaciones políticas que estamos en la mesa, otros candidatos que no pertenecen a ninguna organización política, pero han manifestado su disposición a aspirar, participarían también en las elecciones primarias que se pueden organizar perfectamente en 4 o en 5 semanas. Pero todas las organizaciones políticas, insisto, e incluso eventuales aspirantes que están fuera de los partidos políticos de la mesa, están apostando a que se celebren elecciones primarias para escoger el candidato presidencial. Incluso puede que haya otros, no quisiera pensar en esa eventualidad, que estén pensando, una vez que se hagan las elecciones primarias y que se escoja por votación directa de la gente al candidato presidencial de la oposición, que alguien esté pensando en lanzarse por fuera, porque la verdad es que quedaría hecho polvo cósmico. ¿Cómo evitar quien se lance en quien esas sea, condiciones? llámese como se llame. Pero llámese como se llame. ¿Quién podría evitar, y además con toda razón, que se pensara que es una especie de cuña metida por el gobierno para fracturar o para menoscabar o para disminuir el eventual triunfo electoral del candidato opositor escogido? ¿Hay gente pensando eso? No sé, prefiero no meterme en Honduras por ahora, pero creo que la dinámica y la racionalidad que debe privar en todos los aspirantes en este proceso no está de más hacer estas observaciones. ¿Por qué primarias y no consensos, Henry? Porque mira, porque la forma más democrática es la que consiste en consultar a la gente para que la gente se exprese directamente. Se dice las encuestas son falibles, no porque no sean instrumentos honorables de medición, sino porque la situación es muy dinámica. Una encuesta que puede ser hoy buena, poquísimo tiempo después. En Twitter, @Globovisión.